Buenas tardes a todos los presentes. Son las 4:10 del día 23 de octubre del año 2025. Estamos en la sala de audiencia virtual del 10º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a fin de continuar con la audiencia de constitución en actor civil planteado por la Procuraduría Pública especializada en delitos de lavado de activos. Todo ello en el marco de la investigación seguido contra los procesados Alejandro Paulo Rodríguez Cruzado y otros por el delito de lavado de activos. Expediente judicial 398-2021, incidente 3. Quien habla, Wilson Omar Peraste y Gálvez, juez de este juzgado, Ministerio Público. Muy buenas tardes. Por parte de la Fiscalía, Kevin Medina Turpo, fiscal adjunto provincial de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de lavado de activos, segundo despacho. Y demás datos consignados ya en autos. Gracias. Procuraduría. Sí, muy buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes, representante del Ministerio Público. Presentes todos. María Soledad Camus Dávila, con registro CAL 25925, abogada de la Procuraduría Pública especializada en delito de lavado de activos, con casilla electrónica 114500 y demás datos ya que obran en la audiencia anterior. Gracias a usted. A ver, defensas. Defensa del señor Luan. Sí, muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Carlos Saúl Gutiérrez, con registro CAL 26247, casilla electrónica 33619 del Poder Judicial, correo electrónico área penal gersi@gmail.com y demás datos ya consignados en autos. Abogado del señor José San Yuen. Gracias. Defensa de Vito Vilanela. Muy buenas tardes, señor magistrado, señor fiscal, procuradora y todos los presentes. Por parte de la defensa del señor Marvito Vilanela y la empresa MVV Bienes Raíces SAC, comparece el abogado Sergio Diego Guamán Vargas, identificado por registro CAL 83938 y más datos ya consignados en auto. Muchas gracias. Gracias. Defensa del doctor Toledo. Sí, muy buenas tardes. Soy abogado del señor Víctor Shigeyama Kobachigawa. Mi nombre es Pedro Alberto Toledo Chávez, con registro CAL 163529 y demás datos consignados en autos. A ver, hay una... Alex Ganosa. Sí, señor magistrado, muy buenas tardes. Sí, doctor, le escuchamos. Soy abogado del señor Nicolás Ceremet Slatkovic. Y datos ya están consignados en la anterior audiencia. No le escuché muy bien. ¿A quién patrocina, doctor? Sí, Nicolás Ceremet Slatkovic. Slavkovia. Nicola, ¿no? Sí. Listo. A ver, esta audiencia ya se inició. Una sesión anterior. Incluso ya escuchamos a la Procuraduría, a las defensas, quienes se han opuesto a la solicitud de incorporación de constitución de actor civil. Creo que la defensa que el doctor Toledo quería hacer uso de la palabra pese a que no había hecho observaciones, ¿no?, a la Constitución. Escuchamos, doctor, algo novedoso, algo... Buenas tardes, sí. Algo puntual. Muy buenas tardes ante los presentes. Señalar lo siguiente, ¿no? Empezando por que a mi patrocinado se le imputa haber recogido, entre comillas, unas bolsas que contenían dinero de la empresa sudamericana Fibras Sociedad Anónima los días 11 de octubre, 13 de octubre del 2010 ambos y el 7 de febrero del 2011. Estas bolsas que contenían dinero correspondían a la campaña presidencial de la señora Keiko Fujimori en el año 2011. Y esto lo señalo porque el delito que podría imputarse es el delito de lavado de activos de receptación patrimonial. Y este delito de lavado de activos de receptación patrimonial fue incorporado a la legislación peruana recién el día 26 de noviembre del año 2016 como delito. Y resulta que dado la sentencia número 185-2025, expedientes 2009-2024, la situación ha cambiado, la situación ha variado, no solamente para el delito en el cual se está incluyendo el delito de lavado de activos de la señora Keiko Fujimori, sino también a las personas que están investigadas en el presente proceso. ¿Y esto por qué? Porque la receptación patrimonial, al menos cuando mi
patrocinado están involucrados en los hechos que he mencionado, no existía como ley, porque la ley que se regía en esa época era la ley 27.765. Entonces, acá hay que tomar en cuenta, y tal como se desarrolla en esta sentencia del Tribunal Constitucional, el principio de legalidad penal, ¿no?, previsto en el artículo 2, incisos 24, capítulo D de la Constitución Política del Estado, y además, al no existir el delito, se contraviene el principio de tipicidad. ¿Y por qué yo lo menciono, señor juez? Porque uno de los puntos por los cuales se sustenta la solicitud de actor civil es la antijuricidad. Entonces, al no existir delito, no hay una norma que se tenga que contravenir. Al no cumplirse con la antijuricidad, no se cumple con uno de los requisitos concurrentes para toda responsabilidad civil, que como todos sabemos es la antijuricidad, el factor de atribución, el nexo causal y el daño. Es por estas consideraciones que al no haberse cumplido con uno de los requisitos en los cuales se sustenta el escrito o la solicitud de la representante de la Procuraduría, específicamente el numeral 5.1, nosotros solicitamos de que se declare inadmisible la solicitud de actor civil y sea devuelto a la Procuradora para que la Procuraduría sustente en qué ahora se basa la antijuricidad. Muchas gracias, eso sería todo por ahora. Listo. Procuraduría, ¿algo que señalar? Sí, señor magistrado. Quisiera yo empezar desde que los dos primeros que se han opuesto, ¿no? En este caso, el señor Malvito y el señor San Yuen, y posteriormente con el señor Toledo. Debo señalar, señor magistrado, que tanto Marvito como el señor, las oposiciones presentadas por el señor San Yuen, nos señala efectivamente el tema de la antijuricidad, ¿no? Nos indican pues que no se delimitó cuál o cuáles son las conductas que contravinieron pues el ordenamiento jurídico. Solo indican de forma general, ¿no? En este caso, nosotros hemos considerado pues el artículo 59 y 70 de la Constitución. Al respecto, nosotros, señor magistrado, creemos que usted debe rechazar ese punto sobre la antijuricidad, en el sentido de que está implícito, pues, que si el fiscal investiga la conducta como lavado de activos, y si se acredita ello, la conducta no podría ser jurídica. Además, señor magistrado, que toda imputación por lavado de activo siempre se vincula pues, a afectar el orden jurídico previsor en la Constitución. Por eso nosotros hemos señalado el artículo 59 sobre pues, que el Estado estimula la creación de la riqueza y garantiza la libertad de trabajo, ¿no? Y esos derechos deben ser pues, ejercidos con libertades, no debe ser lesivo a la seguridad pública. Y en el artículo 70 debe ser pues, entendido de que el derecho de propiedad es inviolable, ¿no? El Estado lo garantiza, pues se ejerce siempre en armonía del bien común y dentro de los límites de la ley. Por lo demás, señores, señor magistrado, en cuanto al pedido de demostrar de forma concreta y específica con precisión cuál acto lesionó el bien jurídico, no pues es de recibo en esta audiencia, no es para demostrar daños en esta audiencia, sino que es postulatorio y provisional la reparación civil solicitada. Ya después, a nivel de toda la investigación preparatoria, se recopilarán pues las pruebas que acrediten lo postulado por esta Procuraduría, ¿no? De otro tema es la observación formulada por Marvito Vinanela en cuanto a que su participación solo se señala al ámbito del derecho privado, ¿no? Debemos señalar al señor magistrado, pues, que son argumentos de defensa y de fondo que no se deben discutir en esta audiencia. Dado aún más, ¿no?, de que el relato fáctico fiscal, ¿no?, señala, pues, que el dinero proviene de actos de corrupción. Y en ese sentido, este hecho referencia, pues, a las normas extrapenales vinculadas a funcionarios públicos. Es decir, pues esta actividad criminal previa, tal como lo señala el Ministerio Público, es sobre el delito de corrupción de funcionarios. Esto lo pueden visualizar en la folio 7 de la formalización de la investigación preparatoria. Nosotros como Procuraduría no podemos cambiar el tenor o lo señalado por el Ministerio Público, ¿no?
En cuanto a también la siguiente observación que nos señala la defensa de Marvito, es que el daño, ¿no?, es incongruente en los hechos y que nosotros como Procuraduría, pues efectivamente hemos apuntado oficios que no corresponden al año en que se investiga. En este aspecto, señor magistrado, pues también se debe rechazar, dado que nosotros hemos puesto una razón que se fundamenta en el Código Civil en su artículo 1332. Indica, señor magistrado, que si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con valorización equitativa. Entonces, señor juez, los oficios que nosotros hemos apuntado es para buscar, pues, graficar que el delito de lavado de activos afecta, pues, el orden económico, financiero y de administración de justicia. Y es en base a ello que el magistrado podrá, pues, aplicar el principio de equidad, ¿no? Otro de los puntos que también señala en la defensa de Marvito es que no existe un nexo causal, pues, en cuanto que se está pretendiendo lo que es reconducir la responsabilidad del daño por un servicio de corretaje inmobiliario y por una devolución al 3%. El otro criterio también que nos señala es que el factor o criterio de atribución no establece la existencia de culpa con la supuesta acción que había generado el daño, y menos se da cuenta del riesgo que se había creado por su conducta. Ambos argumentos, señores magistrados, nosotros creemos que son, pues, argumentos de defensa que niegan en sí la hipótesis fiscal y que efectivamente en este tipo de audiencia, que es la solicitud de actor civil, no se discute, ¿no? Ellos también indican de que cómo se ha generado, pues, el menoscabo a la imagen institucional, dice, ¿no? Porque nosotros en nuestro escrito hemos solicitado, pues, una reparación civil patrimonial en base, pues, también al daño institucional. Se debe indicar, señor magistrado, que esta audiencia, nuevamente lo vuelvo a repetir, es solo para constatar si se es el legitimado para reclamar una reparación civil, a que se imponga o no, ¿no? Y la discusión sobre su satisfacción no se va a ver en esta etapa, señor magistrado, será, pues, en la que será la siguiente, ¿no? También hemos escuchado a la defensa del señor Marvito indicar que, que la pretensión específica en cuanto indemnizatorio es indebida, ¿no? Porque para él, que no explica la fuente, de dónde hemos sacado el 200%, lo que es el duplo, ¿no? Y que ya para ellos existía, pues, una medida de embargo, ¿no? Entonces, este argumento también creemos, señor magistrado, que también debe ser rechazado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos indicado que la equidad, pues, no es igual que la subjetividad en nuestro escrito, por lo que se usa como base objetiva y gira, pues, en torno al beneficio obtenido, ¿no? Entonces, así nosotros, a manera de explicándole un poco de cómo hemos llegado al 200%, debemos indicar, y hemos indicado en nuestro escrito, que si bien se solicita el 50%, si el bien lavado se incautó, ¿no? Si no se incautó, el 100%. Y se imputa una modalidad de lavado agravada, debido a que cuando se imputa una modalidad agravada, es porque existe, pues, una mayor afectación al bien jurídico. En este caso se postula el doble, ¿no? Para concretar nuestra idea, hemos puesto en nuestro escrito, es que el crimen no debe pagar, ¿no? O sea, no, el crimen no paga, debiendo así, por en tanto, pues, la reparación civil mayor que el beneficio obtenido, ¿no? Y el beneficio es igual a la suma este pues lo importante sería desincentivar, pues, económicamente el siempre estar lesionando los bienes jurídicos. En nuestro sustento a este punto, nosotros hemos señalado específicamente en nuestro escrito, se encuentra, pues, en el recurso de nulidad 2868 de 2014, del 27 de diciembre de 2016, que señala que la base objetiva es la suma lavada menos la suma incautada, ¿no? Otro punto que también nosotros seguimos para solicitar este monto es que el mayor daño los causan los lavados de activos en modalidad agravada, ¿no? En esos casos se pide el duplo de beneficio a imponer, y este duplo, señor magistrado, también lo encontramos y hacen mención las leyes peruanas. Tal es así que, por un caso, ¿no? Y lo que también nosotros lo señalamos es que el Código Civil en su artículo 945 ordena pagar el doble del valor
de los materiales empleados al que construye de mala fe en terreno ajeno. También hay el artículo 1478, pues, que señala que se debe indemnizar, ¿no? Con el duplo de las arras al comprador al que no se le vende el inmueble. Y por último, también esta modalidad del duplo lo señala la ley 3424 de responsabilidad administrativa de personas jurídicas, que indica pues que se impone una multa del doble del beneficio obtenido. Finalmente, señor magistrado, también hemos señalado pues que el criterio de hasta el duplo ya se menciona en sentencias, ¿no? Condenatorias, tanto en la Corte de la Libertad y la de Lima Sur, ¿no? Eso podrá, se aprecia pues en nuestro escrito. Por lo que, bueno, pensamos que la acreditación o no ya no se da en esta etapa, ¿no? Sobre todo si se está imputando codelincuencia, donde por ley pues se impone una responsabilidad solidaria, ¿no? Entonces, en esa medida, hemos absuelto las observaciones efectuadas por la defensa de Mar Víctor. En cuanto a la defensa del señor Sam Yue, si bien es cierto también, él señala, ¿no? Un poco más específico cuando él nos pone de que el Ministerio Público nos indica, ¿no? Estructuró los hechos de manera diferenciada. Entonces, ¿por qué la Procuraduría solicita un monto global por todos los hechos de lavado de activos sin individualizarlo respecto a cada investigado? En este sentido, señor magistrado, debemos ser claros en cuanto que también debe denegarse la oposición. Por cuanto a nuestro escrito de solicitud de actor civil, como usted lo puede apreciar en el numeral 5, le hemos titulado las razones para postular un posible perjuicio al Estado. Se precisó ahí, pues, nuestras pretensiones indemnizatorias por cada delito. Tal es así que a fojas 18 lo tenemos nuestra pretensión por el delito de lavado de activos, y a fojas 25 por el delito de organización criminal. De igual forma, en el punto 3 también de nuestro escrito, le hemos titulado lo que son los responsables civiles. Ahí, en este punto, señor magistrado, se cumplió con señalar el nombre de los emplazados contra quienes se dirige nuestra pretensión civil y de acuerdo al delito investigado. Y en el punto 8 también, señor magistrado, se cumplió pues con postular que la forma de pago debía ser solidaria, ¿no? Entonces, aquí queremos señalar respecto a que nosotros debemos, que nos exigen pues señalar un monto global por todos los hechos y no individualizarlo por cada investigado. Debemos señalar, señor magistrado, de que, ¿por qué no deben exigirnos? ¿Por qué? Porque el Código Civil, en su artículo 1183, nos indica que se dispondrá la responsabilidad solidaria cuando la ley lo señale. Y en ese sentido, el Código Penal indica, pues, en el artículo 95, que habrá responsabilidad solidaria entre los que se condene como autores y partícipes. Es decir, la responsabilidad penal sería individual, pero la responsabilidad civil es solidaria. Este tema también, señor magistrado, que estoy exponiendo, nos respalda, pues, la jurisprudencia. Para ello tenemos el recurso de nulidad 5388 de 2008, del 24 de marzo de 2010, en su fundamento 15, señala que la reparación civil es solidaria. No cabe fraccionar los montos, ¿no? Tenemos el recurso de nulidad 1019-2017, Ucayali, del 16 de agosto de 2018, en su fundamento 4, nos indica que no es de recibo fijar un monto de reparación civil por cada interviniente. También tenemos, señor magistrado, el auto de vista del recurso de nulidad 029-2017-38-5002-JRP03 de la primera Sala Penal de Apelaciones Nacional del 17 de agosto de 2020, que en su fundamento 7 es claro al señalar que pretender que este monto se centre por cada investigado importa pues un desconocimiento de nuestro sistema penal que ha establecido que en el artículo 95 del Código Penal, la reparación civil es solidaria entre los responsables del hecho punible y los terceros civilmente obligados. Señor magistrado, voy a pasar a otro punto también observado por la defensa del señor Sang Yue, en el sentido de que él también señala, pues, de que no se presentó un relato preciso y detallado del hecho en que se basa el agravio,
Sostiene también igualmente que no hay antijuricidad en la conducta de su patrocinado. Igualmente solicitamos rechazar dicha oposición, señor magistrado, pues nuestro escrito lo ha realizado pues de forma separada, delito por delito, imputado, ¿no? Es decir, pues, como ya expliqué hace un momento también, tiene un fundamento de análisis por cada delito, respecto a los cuales se analizó la subdivisión de categorías de responsabilidad civil y extracontractual, tal como también lo señaló el abogado, ¿no? En el sentido de que hemos señalado cuál ha sido el daño, cuál ha sido la antijuricidad, el nexo causal y el factor de atribución. Y también igual se ha solicitado un monto de reparación civil por cada delito. En cuanto a lo que es la antijuricidad, que nos señala nuevamente, vuelvo a repetir, tiene que ser rechazada dicha posición, porque señalar que el hecho imputado no es antijurídico es un argumento de defensa igual, ¿no? Y segundo, porque si se imputa que es un delito, es antijurídico. Y además porque hemos señalado delito por delito igualmente y cuáles son las normas civiles que se habrían violado. Lo que será ya materia de todo el proceso y no se discute en una constitución de autor civil, ¿no, señor magistrado? También, de igual manera, la defensa de San Yuen indica, pues, por qué hemos señalado, ¿no? Normas generales dirigidas a funcionarios públicos, ¿no? En tanto que solo es un representante legal de una persona jurídica. También sería casi el mismo sustento de Marbito, pero para ello, señor magistrado, también igual queremos que se rechace, ¿no? La antijuricidad, pues, es no estar la conducta conforme a derecho, ¿no? En este caso, se ha sostenido que existe antijuricidad porque está implícito, como he dicho, que si el fiscal está catalogando la conducta como delito de lavado de activos, no puede ser jurídica la conducta. Además, estos actos, pues, violan la Constitución política sobre el derecho de propiedad y la obtención de la riqueza del país. Esto ya lo había explicado anteriormente, ¿no? Entonces, y que también funge de la misma formalización de la investigación preparatoria. Es el Ministerio Público quien es digamos, el llamado a hacer la investigación de las denuncias, que son facultades que lo señala la misma Constitución Política del Perú, y nosotros como Procuraduría no podemos cambiar esa imputación. También señala, pues, que la imputación penal resulta típica y sin delito fuente. Plantear, señor magistrado, en este sentido, argumentos de atipicidad, en esta audiencia no puede ser la vía para cuestionar este delito de lavado de activos, si se cometió o no. Pues eso está reservado para toda la investigación, y de ser el caso de producirse, ya sería en el juicio oral, ¿no? Asimismo, pues, magistrado, nosotros hemos cogido en estricto, ¿no? Hay que saber de que el delito fuente no es el elemento del tipo penal, sino el origen ilícito. Y en tanto sentido, en la presente audiencia no es para negar la tipicidad del hecho imputado por la Fiscalía, sino pues para verificar si en base al relato fáctico fiscal existe pues una relación jurídica válida donde el solicitante, en este caso la Procuraduría, se encuentra legitimado por ley para reclamar pues una posible reparación civil, ¿no? También a manera de bloque, él nos señala, pues, efectivamente, que él dice que no existe la inexistencia del daño concreto al Estado. ¿Cuál es el daño concreto al Estado, no? Incluye gráficos posteriores a los hechos, no hay una relación de causalidad, incurrimos en una interpretación inexacta de una resolución judicial, porque dice que pues la existencia de publicaciones periodísticas pueden ser un indicio de repercusión pública, pero no únicamente de hechos determinados. Al respecto, señor magistrado, igualmente debemos señalar que debe rechazar esta oposición. No es de recibo, pues, señor magistrado, que para esta audiencia no podemos señalar que no existe daño concreto al Estado o que las publicaciones no acreditan una repercusión social. Primero, porque esta audiencia no es para acreditar el daño, ni tiene un debate probatorio. Segundo, también, señor magistrado, porque la Fiscalía, pues, imputa un delito de peligro abstracto, ¿no? En este caso, el delito de lavado de activos. Y en ellos se indemniza el mero poner en riesgo o en peligro el bien jurídico. Ello va, pues, en concordancia con lo que señala el Acuerdo Plenario 6-2006, ¿no?
titulado pues el de la reparación civil y delitos de peligro, que en ellos efectivamente se indemniza el mero desacato a la norma y la alteración al ordenamiento jurídico. Finalmente, señor magistrado, debo indicar que pues para ser constituidos en actor civil, como ya dije, se postula una pretensión provisional. Lo que se ha hecho y se ha señalado el hecho ilícito, que es la antijuricidad, la anexo causalar y factor de atribución, solamente es a nivel postulatorio, pues su acreditación ya pues será en otra etapa, ¿no? Y los gráficos que se acompañan es para que sean tomados en consideración al final del juicio oral por el juez. ¿Por qué? Porque al estar solicitando que se aplique el principio de equidad, ¿no? Que lo regula el artículo 1332, según lo señalado, ¿no? Si el resarcimiento del daño no puede ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo, pues, el juez con una valoración equitativa. A manera de conclusión, señor magistrado, en la audiencia de actor civil no tiene, pues, una etapa de desarrollo o debate probatorio. Solo se verifica, pues, que existe una relación procesal válida, por la legitimidad de quien la reclame, ¿no? La reparación civil. Por eso ya también tenemos la casación 1146-2021, Moquegua, la misma que señala que permite solicitarlo solo con la resolución de designación como procurador público. El mismo profesor, y lo utilizamos nosotros en nuestro escrito, el profesor Oreguarde enseña que para constituirse en actor civil no se necesita demostrar que existe daño, ¿no? También lo señala el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Que indica pues que en este incidente, o sea, que no señala que en este incidente, sino recién en la etapa intermedia, al absorber el traslado de la acusación, se deberá acreditar pues el daño, ¿no? Entonces, esto lo regula el artículo 350, numeral 1, cuando dice que la acusación será notificada. Podrán, en todo caso, objetar la reparación civil, para lo cual se ofrecerán los medios de prueba. Concordado también con el artículo 388, inciso primero, ¿no? El actor civil, dice, argumentará sobre el agravio y demostrará el derecho a la reparación civil, recién en la etapa intermedia. Esto también lo tenemos sustentado en la misma jurisprudencia de la Sala Penal Nacional de Apelaciones, bajo el expediente 25-2017, cuaderno 37, del 27 de marzo de 2019, en su fundamento 7.3 indica: no estamos ante una etapa de valoración probatoria. Y en el fundamento 7.14 es que en el transcurso del proceso es donde se deberá acreditar el daño y no al momento de plantear su solicitud de actor civil. También, igualmente, la defensa de San Yuen nos habla, pues, de que nosotros no hemos cumplido con justificar el factor atributivo de responsabilidad, que justifica el traslado de peso económico del daño del agraviado hacia quien considere responsable del daño. Su señoría, en este sentido también creemos que no se está cuestionando nuestra legitimidad, sino se cuestiona si hay dolo o no, pero aquí solo se postula una pretensión, siendo en todo caso pues argumentos de defensa de atipicidad penal del hecho ilícito atribuido a su patrocinado. Como le digo, en esta audiencia no lo podemos tratar. De otro lado, nos indica que los hechos imputados no evidencian, pues, una actuación dolosa o culposa. De igualmente, señor magistrado, no podría oponerse, ¿no? Dado que los hechos no constituyen conducta dolosa, sino que corresponden a actividades primitivas o inicuas, pues postular que estamos ante el Código Penal, en este caso, en su artículo 20, inciso 8, lo regula, ¿no? El que obra por disposición de la ley en cumplimiento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho oficio es una causa de justificación. Y como tal, esa causa de justificación, señor magistrado, deberá ser materia de prueba. Y como le digo, la Constitución de Actor Civil no tiene una etapa de prueba. Por lo tanto, pues lo alegado por la defensa es un argumento de irresponsabilidad penal y no un cuestionamiento a la recepción jurídico-procesal de nuestra legitimidad para reclamar la posible reparación civil que nos podría emitir, ¿no? Gracias. Doctora. Eso sería en forma, sí, yo estoy terminando, doctor, también. Eso sería en forma general, porque las demás observaciones casi son las mismas escritas por el señor Marvito Vindanela, ¿no?
Y lo último del abogado Toledo, ¿no? Representa, igual, como ya indiqué, no es la vía idónea en este momento que estamos tratando la constitución de actor civil para determinar si existe una imputación clara o hay alguna modificación al delito ya imputado por el Ministerio Público, ¿no? La Procuraduría no es competente para dicho acto, ¿no? En lo demás, pues, dejamos a lo que su judicatura resuelva. Doctor, también he escuchado a la defensa cuestionar que no se le imputa a ellos organización criminal. No obstante, del escrito que usted postula su constitución de actor civil, también hay una pretensión de resarcitorio por este delito. La pregunta es, ¿se le atribuye a todos los imputados el delito de organización? Como agravante, señor juez, sí. Ah, correcto. Todos Listo. tienen agravantes, sí. Correcto. ¿Algo que señalar, defensas? Si que tienen algo muy concreto, por favor. Sí, díganos, doctor. Sí, brevemente, doctor. No sé si es derecho a réplica o no, pero Sí. es justamente a lo que ha mencionado la doctora, ¿no? Que dice que nuestra parte estamos solicitando que se acredite el daño, ¿no? Nuestra parte no solicitó que se acredite el daño. Nosotros, nuestra parte, lo que ha pronunciado su oposición es que no ha cumplido los requisitos del artículo 100, y se lo digo brevemente, ¿no? Según el acuerdo plenario 5-2011, que justamente tiene por título asunto, constitución de actor civil, requisitos, oportunidad y forma. En el numeral 14, justamente se refiere a lo que señala el artículo 100, a los requisitos, y en el punto 15 justamente desarrolla a qué se refiere justamente este requisito. No estamos hablando de probar el daño, ¿no? Dice puntualmente, 15. Como se advierte del párrafo precedente, en la que transcribe el requisito del artículo 100, si bien se está frente a una pretensión de índole resarcitoria, la ley procesal exige que el perjudicado que ejerce su derecho de acción civil precise específicamente el quantum iniciatorio que pretende. Obviamente, estamos en una etapa postulatoria, pero a lo que entiendo yo que se refiere este acuerdo plenario es que, oye, si tú me pides un sol de reparación civil, por lo menos susténtala. O si me vas a pedir 3 millones, susténtala. No es que lo acredites, ¿no? Sino hacer tu operación lógico-matemática. Lo dice el acuerdo plenario, dice, y precise específicamente el quantum iniciatorio que pretende. Ello conlleva a que individualice el tipo y alcance de los daños cuyo resarcimiento pretende y cuánto corresponde a cada tipo de daño que afirma haber sufrido. Y como usted mismo lo ha percibido, mi patrocinado solo es imputado por el hecho 3. Se ha formalizado por 6 hechos. Mi patrocinado no tiene nada que ver en los otros hechos, ¿no? Y sin embargo se le incluye con una responsabilidad solidaria. En nuestra posición anterior yo mencioné el acuerdo, una jurisprudencia emitida en la sala, lo tengo aquí, en el numeral 7.12, expediente 36-2017, incidente 78, lo mencioné en la página 18, está él considerando 7.16, que justamente dice que cuando son varios hechos se tiene que individualizar a cuál. Acabamos de escuchar que la representante de la Procuraduría ha mencionado, me parece, el artículo 95, que dice que todos los involucrados dentro del delito, ¿no?, son responsables solidarios. Nadie niega eso. Pero entonces nosotros le preguntamos, por intermedio, ¿por qué mi patrocinado va a ser responsable del hecho 1, 2 o los otros hechos que no ha intervenido en el delito? En lo que se le imputa, se le formaliza, ¿no?, esta investigación, ¿no? A eso apuntaba nuestra oposición al incumplimiento de ese requisito, que no ha fundamentado, pues, el artículo 100, el relato circunstanciado del delito. ¿Qué relato? Que relate por qué solidariamente de los otros hechos a mi patrocinado. Ese es el requisito que no ha cumplido. Eso es todo, doctor. Listo. Correcto. Terminado el debate. Asistente, ¿qué resolución continúa? Resolución número 4, doctor. Resolución 4. Autos vistos pedidos en audiencia pública. Acudido a esta judicatura la Procuraduría Pública encargado de los asuntos judiciales relativo al delito de lavado de activos a fin de solicitar su constitución al actor civil. Ha sustentado su solicitud, en principio señalando su condición
de procuradora, en el presente caso, ha señalado cuáles son los hechos en materia de imputación a cada uno de los procesados, ha señalado de dónde se ha extraído, que indica que es de la disposición de formalización de investigación preparatoria. También ha señalado los presupuestos o elementos de la responsabilidad civil extracontractual o derivada del delito al cual obedece esta pretensión. Me refiero a la antipuricidad, factor de atribución, daño ocasionado y relación de causalidad. Ha señalado las normas, en principio cuando se refiere al tema de la antipuricidad, normas jurídicas que se habría infringido como consecuencia de la actividad ilícita atribuida a los procesados, factor de atribución, dolo civil. En cuanto al daño, pretende tres tipos de daño: a la imagen, al honor y a la institucionalidad del Estado peruano. En cuanto al factor, al nexo causal, indica pues existiría tal nexo derivado de los actos de lavado de activos atribuido a cada uno de los procesados, que identifica claramente en montos a cada uno de ellos y concluye en un monto general. Y esto multiplicado por 2, habla del duplo, señala que el monto general lavado, indica acá, son 4.524.405 soles, .75. Ese es el monto total lavado, y para efecto de su pretensión resarcitoria, lo multiplica por 2. Consecuentemente, el monto que pretende como reparación civil la Procuraduría por el delito de lavado es 9.048.811 soles con 50 céntimos. Explica también el modo o forma, cómo es que llega al duplo. Eso lo he indicado en esta audiencia. Y en cuanto a la reparación civil por el delito de organización criminal, también señala los factores de atribución, la antipublicidad, es decir, todos los presupuestos de la responsabilidad civil derivado del delito. Y concluye en cuanto a este delito atribuido a los imputados, en un monto de 678.660 soles con 86 céntimos. Finalmente, señala su legitimidad para plantear su constitución en actor civil, que en realidad se trata de las resoluciones que nombran al procurador como tal. Se trata de la Resolución Suprema 041-2018 JUS. Hay dos defensas quienes se han opuesto a esta solicitud de constitución autor civil. En principio está la defensa de José San Yuen. La defensa de San Yuen señala que su patrocinado no está siendo investigado por organización criminal, por lo tanto no logra entender a qué obedece una pretensión resarcitoria por tal delito, indica la defensa, pues solo se le atribuye la presunta comisión del delito de lavado de activos. Cuestiona que la Procuraduría no acredita pruebas, sino solo legitimidad, nombramiento, solo la designación como procurador, pues indica que tiene que acreditar el daño. No obstante, no adjunta ningún elemento probatorio para hacerlo. Que se plantea una responsabilidad solidaria por otros hechos que su patrocinado no habría participado. Cuestiona bastante de la inexistencia de elementos de convicción que sustenten la pretensión hecha por la Procuraduría.
Respecto a la antipublicidad, solo ha dicho, dice generalidades. No se señala incluso delito fuente, pues el corretaje atribuido a su patrocinado es lícito, así lo ha señalado el Tribunal Fiscal. Señala que se habría presentado un documento señalando estadísticas. No obstante, esta es del año 2022, en tanto que el hecho imputado a su patrocinado data del año 2015. Es incoherente, dice la defensa. Cuestiona también la desproporcionalidad del daño indemnizatorio. La defensa de Marvito Villanela y la empresa MVV Bienes de Raíces SAC señala lo siguiente. Señala que la acción civil planteada por la Procuraduría, pues se deriva del delito atribuido presuntamente a su patrocinado. Indica que para la constitución en actor civil por parte de la Procuraduría, requiere que se exprese, dice, las razones que justifique su pretensión civil. Y ello se desprende, dice, del artículo 100 del Código Procesal Penal. Dice que la Procuraduría debería precisar y justificar los presupuestos básicos de la responsabilidad derivada del delito, que no se habría presentado en el presente caso. En ese sentido, indica, no ha podido acreditar, se refiere a la Procuraduría, si su patrocinado Marvito y la empresa Bienes Raíces SAC hayan realizado una conducta que hubiese vulnerado el ordenamiento jurídico. No se ha precisado cuál es el acto en concreto que derive responsabilidad civil. La sola indicación de vulneración de normas administrativas, normas en la función pública, entre otras, incluso dice normas relativas al financiamiento de partidos políticos, etc., no bastan porque ninguna de estas normas, dice, resultan aplicables a una supuesta atribución de conducta como parte de la imputación civil. Señala también por tanto, concluir, la antijudicial o la responsabilidad civil exige una conexión clara entre el hecho y la norma que se alega haber vulnerado, que determina una responsabilidad civil atribuida a su patrocinado y a la empresa. Lo que en el presente caso dice no se justifica o no se satisface, porque la Procuraduría ha hecho una referencia meramente abstracta. No ha hecho una situación concreta en el cual hunda sus raíces su pretensión civil. En cuanto al factor de atribución, indica la defensa, no ha establecido la Procuraduría una atribución de culpa o dolo, y mucho menos se da cuenta del riesgo que habría generado la conducta de los investigados. En cuanto al daño, señala la defensa que la Procuraduría habría planteado un daño a la imagen e institucionalidad. Pero dice, esto se invoca estos indican que se trata pues son de carácter previsible. Incluso dice, presupuestado por las entidades públicas, mas no específicamente en el presente caso. Es decir, lo que está queriendo decir la defensa acá es que no hay un daño concreto atribuido
a sus patrocinados, sino es que pues se trataría de gastos y rogados por el Estado que también, que incluso está presupuestado de manera general, sin saber si es que ese presupuesto corresponde o no a los daños que pudo haber acarreado la conducta de los señores Marvito y la empresa Bienes Raíces SAC. En cuanto al nexo de causalidad, cuestiona la defensa en tanto y en cuanto la Procuraduría habría señalado un daño a la imagen e institucionalidad, debería estar debidamente justificado, lo que no se encuentra. También señala la defensa, con esto concluyo, que la pretensión económica debe estar justificada, pues no hay incautaciones, lo que no cumple con el Acuerdo Plenario 5/2011. También cuestiona, no se sabe cómo es que realiza el cálculo o el quantum de indemnizatorio. Si bien es cierto, se habla de duplo, no obstante, ¿de dónde saca esos criterios? La Procuraduría señala la defensa. Eso finalmente concluye que se declare inadmisible. Finalmente, hay una defensa adicional que también ha señalado ciertos cuestionamientos a la defensa. Me refiero a la defensa del señor Víctor Paul Shigeyama Kobashigawa. Básicamente se ha centrado a la presencia ya en la actualidad de la sentencia del Tribunal Constitucional expediente 2109-2024-PHC/TC, de fecha 2 de octubre del año 2025, en la cual se señala que en tanto y en cuanto este hecho imputado a dicho señor tiene conexión con el caso Cocteles, y en el caso Cocteles se ha señalado que no hay o no existía a la fecha de acaecimiento de los hechos el delito de receptación, en su modalidad de receptación, consecuentemente no hay hecho antijurídico, indica la defensa. Estas son las alegaciones de las partes sobre las cuales esta judicatura tiene que emitir pronunciamiento. En principio hay que señalar que la Constitución Actor Civil está contenido en los artículos 98 al 105, 106 del Código Procesal Penal. Antes de entrar al tema de fondo, hay que señalar que en el artículo 101 existe requisitos que debe darse ante un planteamiento de solicitud de constitución actor civil, que es la oportunidad procesal. Únicamente permite la norma procesal, artículo 101, que el planteamiento de constitución actor civil se haga en la fase de investigación preparatoria, lo que efectivamente es la fase en la cual nos encontramos en la actualidad. El artículo 100 establece diversos presupuestos, requisitos que debe cumplirse en toda solicitud de constitución actor civil. Este artículo o esta institución de constitución actor civil ha sido desarrollado por la Corte Suprema. Primero hablo del Acuerdo Plenario 5/2011, en el cual se establecen en el fundamento jurídico 14 y 15 los presupuestos y exigencias que deben cumplirse en toda solicitud de actor civil. Considerando 14 señala cuáles son los requisitos. En principio debe presentarse por escrito ante el juez de investigación preparatoria. En el apartado 2 se señala que las generales de ley de la persona física y la denominación de la persona jurídica que solicita su constitución de actor civil, la indicación del nombre del imputado, relato circunstanciado del delito en su agravio, exposición de las razones que justifican su pretensión, y finalmente la prueba documental.
el fundamento jurídico se refiere o indica lo siguiente: como se advierte del párrafo presente, si bien se está frente a una pretensión de índole resarcitoria, la ley procesal exige que el perjudicado, que ejerce su derecho de acción civil, precise específicamente el quantum indemnizatorio que pretende. Ello conlleva a que la individualice el tipo y alcance de los daños cuyo resarcimiento pretende y cuánto corresponde a cada tipo de daño que afirma haber sufrido. Hay diversas casaciones también que han desarrollado esta institución. Voy a hacer alusión al menos a dos de la Corte Suprema y una de esta Corte Nacional. En principio, está la resolución de fecha 30 de diciembre del año 2019, en el expediente número 2-2019, incidente 8, de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, donde señala que la prueba documental que ha sido observada en esa audiencia, dice, la prueba documental a la que se refiere el literal D del inciso 2 del artículo 100 del Código Procesal Penal, era destinada a la acreditación de la legitimidad para ejercer la responsabilidad, la representación del agraviado. No se refiere a actividad probatoria para acreditar daño, para acreditar antijuicial, para acreditar nexo causal, etcétera, sino para acreditar la legitimidad de la persona quien solicita su constitución de actor civil. Con eso estoy dando ya respuesta a un aspecto de los planteamientos hechos por la defensa. Otra casación. Esta es una resolución superior de esta Corte Superior Nacional. Expediente 11-2017, incidente 7, resolución 3 de fecha 7 de agosto del año 2017, señala la pretensión civil de un proceso penal, específicamente en la etapa de investigación preparatoria, debe estimarse como postulatoria, inicial y por tanto de carácter provisional. Sin embargo, en la etapa intermedia, el actor civil debe ofrecer de modo definitivo los medios probatorios que sustentan el tipo de daño y proponer su importe a efectos de obtener la reparación civil. Nuevamente, reiteramos que en el momento de la constitución de actor civil no se hace un análisis de acreditación de los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual o derivada del delito, sino es un mecanismo postulatorio. Lo que debe exigirse la acreditación correspondiente son en estadios posteriores, ya sea en la audiencia de control o en el juicio oral correspondiente. Finalmente, con esto concluyo. Respecto a citas jurisprudenciales, está el recurso de apelación 227-2024 de la Corte Suprema, de fecha 11 de febrero del año 2025, bastante ilustrativa para resolver los cuestionamientos planteados en esa audiencia. ¿Qué dice en su fundamento jurídico? 11º, primer párrafo. Voy a dar una cita extensa acá. Indica acá la Corte Suprema: desde una perspectiva formal, la solicitud cumple con los requisitos esenciales de esta actuación procesal, pues contiene la determinación concreta de lo solicitado, precisando tanto el petitum como la causa petendi, con una argumentación desarrollada independientemente de su corrección material. Párrafo siguiente del mismo considerando: en puridades cosas, en virtud del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, a ninguna persona se le puede negar el acceso a la justicia, siempre que cumpla todos los requisitos fijados por la norma procesal, salvo que lo que solicitare fuese algo patentemente absurdo. En el caso de la constitución del actor civil, lo que debe evaluarse solo es si la persona que lo requiere representa los intereses del agraviado, si su pretensión es legal y quien lo solicita está legitimado para postularlo. Sin embargo, la oposición, ya eso es un análisis del caso concreto, sin embargo, la oposición postulada no ataca ninguno de estos variantes o variables. No se objeta la legitimidad ni la falta de cumplimiento de los requisitos legales para constituirse en actor civil, ni la pretensión fuese ilegal, sino que se objete el método para calcular el quantum indemnizatorio.
y la cuantía misma. Estos aspectos no pertenecen al incidente de constitución actor civil. Otra cosa es que una pretensión tenga asidero, sea posible acreditarla y si pudiera adquirir razonable fundabilidad, que son asuntos de fondo y materia que deben apreciarse más allá del umbral de acceso. Después, a ninguna persona se le puede negar acceso a la tutela jurisdiccional por más que su pedido fuese extravagante, si éste ha cumplido los requisitos para acceder al proceso. Concluyo con esto. Indica a continuación el párrafo siguiente de la Corte Suprema. No obstante, señala la parte final de este párrafo, pertenece al ámbito de la evaluación de fondo que se verá en la etapa intermedia y en el enjuiciamiento, donde la Procuraduría deberá justificar sus argumentos o su eventual modificación. En este umbral procesal, es decir, en la Constitución Autor Civil, el análisis es estrictamente formal y se orienta a garantizar la tutela jurisdiccional efectiva sin que ello implique aún un examen sobre la acreditación de los presupuestos materiales de la reparación civil ni sobre la validez sustantiva de la pretensión indemnizatoria. Esta evaluación y todos los reclamos postulados tendrán que verse más adelante, puesto que acceder a la justicia no significa que tenga necesariamente razón. Como podemos observar de la cita jurisprudencial, queda clarísimo que en esta audiencia de constitución al actor civil no se trata de hacer análisis de fondo respecto a análisis de fundabilidad de los presupuestos exigidos en el artículo 100 del Código Procesal Penal, sino se trata de evaluar simple cumplimiento formal de la solicitud de constitución del actor civil. En ese sentido, evaluemos si es que esta solicitud de constitución del actor civil cumple con las formalidades exigidas por el artículo 100. En principio, el artículo 100 señala que el inciso 2 debe cumplir con lo siguiente: las generales de ley de la persona física o la denominación de la persona jurídica con las generales de ley de su representante legal. ¿Quién es la persona que solicita su constitución actor civil en la presente petición? Es la Procuraduría Pública especializada de delitos de lavado de activos. ¿Quién es el procurador? Miguel Ángel Sánchez Mercado, quien fue designado como mediante resolución suprema 041-2018-JUS, publicada el 24 de febrero del año 2018, como procurador público especializado en lavado de activos. Entonces, estamos ante la presencia de una persona legitimada para solicitar su constitución de autor civil. La indicación de los nombres, nadie lo ha cuestionado, claramente se advierte que las personas procesadas son el señor Víctor Raúl Shigeyama Kobashigawa, Lucía Carolina Pacheco Quispe, Marvito Vilanela, Nicola Estreme Slavkovic, José Samyuen, Alejandro Paul Rodríguez Cruzado y finalmente a la empresa Bienes Raíces. Cada uno de ellos identificado con su DNI y la IRUC correspondiente de la última. El relato circunstanciado del delito en su agravio y exposición de las razones que justifican su pretensión. Sobre este tema, ya establecido además la Corte Suprema, respecto a los hechos, al relato circunstanciado, necesariamente tienen que ser los contenidos en la disposición de formalización de investigación preparatoria, porque quien es el órgano legitimado para atribuir hechos considerados ilícitos es el Ministerio Público, no la Procuraduría. Consecuentemente, que lo que se debe exigir a la Procuraduría en una solicitud de constitución civil es meramente transcribir o reproducir las imputaciones hechas en la formalización de investigación preparatoria. Y justamente así se advierte en esta pretensión cuando señala cuáles son los hechos atribuidos a cada uno de los imputados, que en realidad, respecto de todos, es lavado de activos de diversos montos de dinero atribuidos a cada uno de ellos.
consecuentemente, cumple con este requisito exigido por la norma penal, la norma procesal penal, y dice la exposición de las razones que justifica su pretensión. Para ello, la Procuraduría ha cumplido con señalar los elementos de la responsabilidad civil extracontractual o derivada del delito. Claramente se advierte de su solicitud de constitución de actor civil que ha desarrollado cada uno de esos presupuestos. Así, en cuanto a la antijuricidad, parte de la consideración que el hecho atribuido a cada uno de los imputados es antijurídico, porque estos, bajo la lógica de la imputación penal, y así lo reproduce acá la Procuraduría, estos constituirían lavado de activos. Desde ya hay un hecho ilícito, y esto sin duda acarrea vulneración de una serie de normas que aquí lo señala la misma Procuraduría, normas de índole civil, constitucionales, etcétera, administrativas. En cuanto al factor de atribución, señala que es el dolo civil atribuido a los imputados para efectos de la reparación civil. En cuanto al daño, nos señala también que el daño que pretende es un daño a la imagen, en este caso el Estado peruano, y el daño a la institucionalidad concretado a través de los diversos verbos rectores que protege el bien jurídico, que los diversos bienes jurídicos que protege el lavado de activos, que es en realidad la libre competencia, la estabilidad y la seguridad del Estado, el Estado democrático, la administración de justicia y la recaudación fiscal. Entonces, claramente se advierte que ellos tienen consonancia, tiene correlato con el hecho atribuido a los procesados. En cuanto al nexo causal, nos indica que precisamente pues esa conducta imputada a los procesados tiene su correlato en los daños, pues en este acápite indica la Procuraduría respecto de cada uno de los procesados, personas naturales, señala cuál es el monto que habrían procedido a lavar. Así, por ejemplo, Víctor Raúl Shigeyama Kobashigawa habría procedido a convertir un promedio de $600,000, traducido en soles, 1.660.000 con 200 soles. En el mismo sentido, Nicola Ceremet, $188,000. En el mismo sentido, José San Yuen, $291,165. Eso todo está convertido a soles. La señora Lucía Carolina Pacheco Quispe, $82,700. Y otros montos, 278,616, 234,440, 51,511,88 soles. Entonces, el señor Marvito Vilanela, $22,584. Y hecho el monto total, es que la suma total convertida o lavada por los procesados, según lo señala aquí la Procuraduría, es el monto de 4.524.405 soles con 75 céntimos. Y este monto, que habría sido objeto de lavado para efectos de la reparación civil, utiliza el método del duplo, es decir, 9.048.811 soles con 50 céntimos. Y el duplo, pese a que ha sido observado en esta audiencia por las partes, sí lo explica el modo y la forma como llega, incluso cita
a jurisprudencia de la Corte Suprema, recurso de nulidad 2868-2014 en Lima, donde se estableció ciertos criterios respecto al modo y forma cómo procede la Procuraduría. Entonces, claramente se establece el monto que pretende la Procuraduría. Si bien es cierto, ha observado en esta audiencia las partes que no se ha delimitado, no se ha individualizado por cada uno de ellos, no obstante, estando al método utilizado, que es el duplo, y habiéndose señalado para cada uno de ellos cuánto es que convirtió cada uno de ellos, fácilmente se puede sacar cuál es el doble de ese monto para atribuir a cada una de las personas de los procesados. Consecuentemente, eso de que no está individualizado no es de recibo, porque si bien es cierto, se concluye aquí un monto total atribuido bajo la lógica de la responsabilidad solidaria, que además esa es la lógica de la responsabilidad que establece en materia penal, el Código Penal incluso. No obstante, puede delimitarse de manera clara a cada uno de ellos, dado que se ha delimitado, valga la redundancia, los montos lavados por cada uno de ellos. Y si ello lo multiplicamos por 2, que es el duplo, fácilmente se determina cuál es el monto que corresponde a cada uno de ellos por el tema de lavado de activos. Consecuentemente, no es de recibo las observaciones hechas por las defensas. También se señala, y ya indiqué, el monto total o el quantum indemnizatorio que pretende la Procuraduría por el delito de lavado de activos, y en cuanto a la organización criminal, que es la agravante atribuida a los procesados, también ha señalado la Procuraduría cuáles son los diversos presupuestos a los cuales obedece dicha solicitud o dicha pretensión o dicho quantum indemnizatorio. Pues señala además en este acápite cuál sería la antijuricidad que se habría incurrido o señalado por los procesados, cuáles serían el daño atribuido, indica aquí daño a la persona, daño a la institucionalidad del Estado, concretado a través del bien jurídico tutelado por el delito de organización criminal, que es la tranquilidad pública. Incluso indica aquí la Procuraduría, el proyecto social del Estado peruano, que habría sido también afectado por la conducta de los imputados. Y así señala todos los factores, el factor de atribución, nexo causal, respecto al delito de organización, y concluye que el monto total que pretende como indemnización por este delito es 678.660 soles con 86 céntimos. Acá, sin duda, es atribuible de manera solidaria a todos, porque a todos se les estaría atribuyendo la agravante de organización criminal. Siendo esto así, esta solicitud de constitución del Código Civil cumple con los presupuestos establecidos en la norma procesal, si bien es cierto, el acuerdo plenario y la propia norma, artículo 100 del Código Procesal Penal, establece como último presupuesto la prueba documental. No obstante, prueba documental, como ya indiqué en las casaciones correspondientes, está referido a la legitimidad para plantear la reparación civil. Y en el presente caso, está claramente acreditado quien solicita, el señor Miguel Ángel Sánchez Mercado, es el procurador público especializado en delito de lavado de activos
delito que precisamente le es atribuido a cada uno de los procesados. Consecuentemente, no es de recibo las operaciones planteadas por las defensas y se declara fundado en la Constitución del autor civil planteado por la Procuraduría especializada en delitos de lavado de activos respecto de la investigación seguida a los señores Marvito Belenela y otros quienes están siendo investigados por delito de lavado de activos en agravio del Estado peruano. En consecuencia, se le concede los derechos señalados en los artículos 104 y 105 del Código Procesal Penal a la parte agraviada ya constituida en autor civil. Ministerio Público. Por parte del Ministerio Público, conforme. Listo, Procuraduría. Conforme, señor magistrado, por parte de la Procuraduría de Lavado de Activos. Defensas. Apelamos, doctor. La defensa de Marvito Villanela. Interponemos recurso de apelación, señor juez. Correcto. Bueno, son los únicos que se han impuesto. Se le concede el plazo de ley defensas para que cumpla con fundamentar su recurso de apelación correspondiente. Son las 5:21 de la tarde. Cerramos audio. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Por su intermedio, a su especialista que nos remita copia de audio y video, por favor. Audio y Sí, video, por favor. los correos que deben señalar en esta plataforma. ¿Ya? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas Gracias, tardes. Gracias. gracias a todos.